Am now hacking into the system. Me apuntaron con un arma de fuego, la verdad le apuntaron fue a mi niño y me robaron mi motocicleta. Atención a todas las unidades del norte, nos acaban de hacer el reporte de un hurto de una moto donde los delincuentes pasan las motocicletas De que estaba sangrando demasiado. Moto recuperada con GPS de Policía Nacional. Rastreando el hurto. Ella es otra víctima más de la delincuencia, donde vivió en carne propia cómo apuñaleaban a su hijo, dejándolo al borde de la muerte. Ella nos pidió que por seguridad no mostráramos su rostro, porque aún vive con el miedo de estos delincuentes. ¿Qué pasó un 22 de junio del año 2024? Bueno, yo me dirigía con mi hijo, primero mi hijo me recogió en el trabajo, me dirigía con mi hijo para la casa. Nosotros vivimos en el cuarto centenario. Llegando al cuarto centenario, llegando a la agrupación, en una vuelta, en un giro, esa parte es oscura, a él le propinaron 3 puñaladas en la espalda. A él lo cogieron distraído manejando y le pegaron las 3 puñaladas. Ese fue el día que nos pasó eso. El 22 de junio del año 2024. Adriana, ¿cómo actúa GPS en el momento? ¿Cuál fue la eficacia del dispositivo en el vehículo? La reacción fue inmediata porque pues logramos levantar a mi hijo y mi hijo así pues todo herido, él llamó al GPS y en menos de 15 minutos ya la moto había sido recuperada, ya la fiscalía me estaba esperando en el centro de salud, Canaima, ya un fiscal, policía, ya los doctores estaban esperando al niño para ser atendido y en 15 minutos la moto fue recuperada y el delincuente fue detenido. O sea que podemos estar hablando de que la reacción fue prácticamente inmediata, Adriana. Inmediata. ¿Usted como víctima de hurto recomienda a los neivanos utilizar estos dispositivos? Sí, lo recomiendo porque ellos fueron muy rápidos con la reacción, se fueron muy rápidos encontrando la persona que hirió a mi hijo, recuperaron la moto y aparte de eso que ofrecen muchos servicios. Y hoy en día estoy tranquila porque la persona que hirió a mi hijo está en la cárcel y pues está pagando por sus actos. En nuestras redes sociales nos preguntan que por qué donde estos delincuentes meten la motocicleta no hay extinción de dominio, por qué no pagan una pena mayor. Es así que hablamos con un especialista en derecho penal donde nos cuenta el porqué de estos casos. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Huiza, abogado litigante en derecho penal, y el día de hoy les voy a hablar sobre el delito de hurto, específicamente el delito de hurto cuando se comete sobre medios motorizados, en este caso motocicletas. Existen muchas preguntas sobre el asunto de por qué o cuándo se puede capturar a una persona cuando se ha hurtado una moto, si lo puede hacer un particular, si lo puede hacer una empresa. Igualmente también se preguntan, o la gente se hace preguntas sobre cuánto es la pena cuando es capturada una persona hurtando una motocicleta y otros asuntos pues, que les voy a resolver. El hurto de motocicletas está establecido en el artículo 239 y específicamente en el artículo 240 del Código Penal colombiano. El hurto de motocicleta, cuando trata en este asunto, pues tiene una pena superior al hurto simple o al hurto normal. En este caso, la pena la establece el artículo 240 y la establece por una pena mínima de 7 años y una pena máxima de 15 años, lo dice el artículo 240, dice la pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medios motorizados o sus partes esenciales. Entonces, si usted es capturado, si una persona es capturada, pues tiene que afrontar una pena de 7 a 15 años. Y esto es una pena mínima solo siempre y cuando sea en modo alado y lo haya cometido una persona. Si la moto la hurtan en el andén de su casa, una sola persona, la pena que afronta si es capturada es de 7 a 15 años, inicialmente.
Pero si esa persona hurta la motocicleta ya en compañía de otra persona y además de ello utilizando medios violentos como un arma de fuego o un arma cortopunzante, cuchillo, entonces ya la pena aumenta. ¿Y por qué aumenta? Pues aumenta porque el artículo 245 en su numeral 10 establece que si el hurto se cometiere por 2 o más personas, la pena mínima se aumentará en la mitad y la pena máxima se aumentará en las 3/4 partes. Entonces, si se hurta una motocicleta, ya en este caso por 2 personas, la pena ya no empieza en 7 años, sino que empieza en 7 años y medio. Esto para que se diferencie, porque a veces las personas dicen, uy, es que no le colocan la pena más alta, pero esto depende de las circunstancias en que se desarrolle el hurto. ¿Qué pasa o por qué las personas dicen, no, pero lo capturaron hurtando una moto y salió a los 2 días o a los 3 días? O salió en domiciliaria? ¿Por qué tan fácil o por qué la justicia no hace nada? Se pregunta la gente usualmente. ¿Por qué la justicia no vale? Y lo que sucede es que existen unos requisitos para efectos de que una persona vaya a la cárcel. La justicia en Colombia no solo consiste en sancionar a esa persona que comete el delito, sino también en que esa persona se le aplique unas medidas que permitan que se reintegre a la sociedad o que corrija esa conducta pues, que de alguna manera afecta negativamente a la sociedad. Cuando lo capturan, lo que va a hacer la Fiscalía es llevarlo a unas audiencias que se llaman audiencia de legalización de captura, audiencia de imputación de cargos y audiencia de imposición de medida de aseguramiento. ¿Y qué sucede ahí? En la audiencia de legalización de captura se verifica si efectivamente al capturarlo lo capturaron cometiendo el delito y le respetaron los derechos. ¿Cuáles derechos? Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, a no incriminarse, tiene derecho a una llamada y obviamente el derecho de que le digan por qué razón lo están capturando. Entonces, si esos derechos se los respetaron y le hicieron la audiencia dentro de las 36 horas siguientes, pues la audiencia, el juez la va a declarar legal. La captura la va a declarar legal. Esa es la primera audiencia. La segunda audiencia que le van a hacer a una persona cuando es capturada es la audiencia de imputación de cargos, donde la Fiscalía le va a comunicar, obviamente, los cargos por los cuales va a ser procesado y la persona en esa oportunidad tiene la oportunidad de decidir si acepta o no acepta los cargos en ese asunto, para obtener unas rebajas. Y la tercera audiencia, que es donde respondemos a esta pregunta de por qué la persona queda libre después de que lo capturan con una moto robada, es la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Esas 3 audiencias que le estoy contando son las que se hacen apenas capturan a una persona hurtando la moto. Entonces, en esta tercera audiencia, la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, pues no es que la persona vaya a la cárcel, sino que se mira todos los antecedentes que tiene esta persona y la forma como fue el delito para decidir si se le aplica unas medidas privativas de la libertad, como es la reclusión en centro carcelario o la reclusión en su domicilio, o unas medidas no privativas de la libertad, como son presentaciones ante el juez o ante la autoridad que le requiera, como es no salir del país, como no acercarse a ciertos lugares o una caución o una vigilancia por un medio electrónico. Son esas medidas que se le van a imponer a una persona cuando lo procesan y cuando es capturado en flagrancia o cuando es capturado por el hurto de una moto. Eso frente para darle una respuesta a las personas de por qué razón no al otro día quedan libres. Ahora también las personas se preguntan y dicen por qué razón esas casas que se utilizan o que encuentran una motocicleta robada o 2, 3 motocicletas robadas, ¿por qué razón no se les da extinción de dominio? ¿Por qué no toman esa casa, se la quitan al propietario y la toma el Estado pues para que la utilicen para actividades legales? Y entonces en este caso lo que considero yo que aplicaría para una vivienda que guarda motocicletas robadas es la causal quinta del artículo 16 que dice lo siguiente: declarará extinguido el dominio sobre los bienes que se encuentren en las siguientes circunstancias. Y dice el numeral quinto, los que hayan sido utilizados como medios o instrumentos para la ejecución de actividades ilícitas. Pues que sea de manera reiterada, de manera usual, de manera continua ese uso.
de esa vivienda para esconder esas motocicletas. Y pues en la parte investigativa la Fiscalía tiene las pruebas para probar que esa motocicleta, pues que esa vivienda es utilizada para guardar repuestos de motos robadas o para deshuesar motos o para guardar motos, pues puede iniciarle la acción de extinción de dominio y obviamente que se declare esa extinción y ese bien pase a nombre del... Pero solo usualmente si es de manera reiterada, si es una ocasión, dos ocasiones y no es que... Y en este caso pues ha sido por un arrendatario en un primer momento y luego por otro arrendatario, pues no es que se le pueda aplicar necesariamente esa extinción a ese bien. Eso frente a dar respuesta a esa extinción de dominio. Mi nombre es Dilmer Paul Sierra Huiza, soy abogado litigante en Derecho Penal y pues le doy respuesta a este aspecto de todo lo relacionado sobre el hurto de motocicletas y qué actuaciones pueden realizar los particulares o las empresas de GPS cuando capturan a una persona pues hurtando una motocicleta. Mi nombre es Howard Emperador, soy el coordinador de operaciones de la empresa GPS Security. Actualmente contamos con 15 personas, 10 de ellas son del equipo de reacción y 5 del equipo de monitoreo. En GPS estamos 24/7, los 7 días a la semana, atentos a cualquier llamado de nuestros usuarios. Desde nuestra central de monitoreo siempre estamos atentos para darles la ubicación oportuna a nuestros usuarios y ubicación de sus vehículos u motos. Nuestro parque automotor cuenta con 3 motocicletas de alto cilindraje y una patrulla móvil, la cual está equipada con tecnología de punta para la ubicación y localización de sus vehículos en tiempo real. Nuestro equipo de reacción está altamente capacitado y dotado para responder a cualquier llamado de nuestros usuarios ante una eventualidad, ya sea de alto o de bajo impacto. Cabe resaltar que en GPS Security trabajamos mancomunadamente con la Policía Nacional. Somos GPS Security, la seguridad de tu vehículo en nuestras manos. Quiero recordarle a toda la gente que la delincuencia no para. Protege tu vehículo, colóquelo en zonas de mayor visibilidad, parqueaderos, no los dejes abandonados. Y recuerda siempre tener un dispositivo GPS independientemente con la empresa que sea. Agradecer especialmente a la Policía Metropolitana Neiva, que siempre nos apoya en estos procesos de recuperación y en la captura de estos posibles delincuentes. Somos GPS Security Neiva, la seguridad de tu vehículo en nuestras manos. Me apuntaron con un arma de fuego, la verdad le apuntaron a mi niño y me robaron mi motocicleta. Atención a todas las unidades del norte, nos acaban de hacer el reporte de un hurto de una moto. Donde los delincuentes pasan las motocicletas. De que estaba sangrando. Moto recuperada con GPS Security de Policía Nacional. Rastreando el hurto.